Ya para finalizar este módulo sobre los riesgos asociados al trabajo con helicóptero, en esta oportunidad les hablaré sobre los riesgos graves e inminentes y aparte hablaré un poco sobre la jerarquía de los controles. Se entiende por riesgo grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Para que el riesgo grave e inminente se materialice, se requiere de dos condiciones: que la exposición al riesgo se pueda producir de forma inmediata o que esa exposición suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, aunque este daño no se manifieste de forma inmediata. En las imágenes que ustedes tienen acá en pantalla pueden observar la del lado izquierdo, un helicóptero de clase Performance 1, que es un helicóptero 109 del fabricante Agusta. Y del lado derecho es un helicóptero 119 del fabricante también Agusta. En ambos casos se está realizando una maniobra de heligruaje. La diferencia radica en que en el helicóptero del lado izquierdo es un helicóptero de clase Performance 1 y en el del lado derecho es un helicóptero de clase Performance 3. Tomemos este último punto de que esa exposición suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, aunque este daño no se manifieste de forma inmediata. Resulta que si este helicóptero del lado izquierdo llegase a sufrir un percance en el que uno de sus motores llegase a fallar, este helicóptero tiene la posibilidad de continuar su vuelo de forma segura y el operador de grúa va a realizar o va a completar la maniobra que esté ejecutando en ese momento, bien sea terminando de ascender a las personas en el cable de acero o bajándolas para luego desengancharlas. De este modo, en un periodo de tiempo estipulado por el fabricante del helicóptero, el piloto tomará las previsiones para continuar su vuelo y realizar un aterrizaje seguro sin ningún tipo de inconveniente. En ese momento específico de que ese motor falle en ese helicóptero que tiene dos motores y que ese motor que quede operativo puede sostener el vuelo, se refiere precisamente a eso, una exposición que supone un daño grave para la salud de los trabajadores. En ese momento, ese rescatista, esas personas que están allí, están sometiéndose a una exposición de riesgo que supone ese daño grave para la salud, pero que no se manifiesta de forma inmediata, no ocurre de forma inmediata, el helicóptero no se va a caer, no ocurre de forma inmediata ese daño. Sin embargo, debido a esta situación, a que se encuentra en una situación de emergencia como tal, se asume que es un riesgo grave e inminente por la seguridad de esas personas, las maniobras que se estén haciendo, el trabajo que se está haciendo en ese momento se suspende inmediatamente. En el caso del lado derecho de este helicóptero, se refiere a esa exposición al riesgo que se puede producir de forma inmediata. Este helicóptero es un clase de Performance 3, como ya dije. Eso quiere decir que tiene un solo motor. Si ese motor falla, simplemente se va a producir un aterrizaje de emergencia, un aterrizaje forzoso. Por ende, debido a estas circunstancias en las que la exposición al riesgo se puede producir de forma inmediata, el piloto, por seguridad de los ocupantes, la carga, que es esa persona o esa víctima que esté en esa grúa de rescate, la va a eyectar. Eso quiere decir que el piloto, dentro de su procedimiento, para precautelar la seguridad de las personas a bordo de la aeronave, va a eyectar la carga, va a cortar el cable de acero de la grúa de rescate y realizar su procedimiento de emergencia. A eso se refiere. En un caso, ese
En el caso de la foto del lado izquierdo, ese daño grave para la salud de los trabajadores está expuesto, pero no se manifiesta de forma inmediata. En el lado derecho, en caso de la falla de ese motor, simplemente todas las actividades que se estén realizando se suspenden, se inicia el procedimiento de emergencia porque el daño, de acuerdo a esa exposición de riesgo, se manifiesta de forma inmediata. A continuación, hablaré sobre la jerarquía de controles. La jerarquía de controles dentro de lo que es la gestión de riesgos nos habla sobre cómo es que nosotros vamos a ir priorizando esa gestión del riesgo, cómo vamos a ir tomando esos controles sobre la fuente, sobre el medio y sobre el receptor de los riesgos. Para ello también vamos a ejemplificar. Tenemos acá un helicóptero que es la fuente de ese peligro, de ese riesgo. Tenemos el medio que es el sitio donde el helicóptero está trabajando o donde va a realizar el trabajo. Y el receptor son todos los ocupantes de la aeronave que están expuestos a esa fuente de peligro que es el helicóptero. Ahora bien, la jerarquía de los controles nos dice que para tener una mayor efectividad del control de riesgo, lo mejor que podemos hacer es empezando esos controles por la fuente y en su primera etapa, que es la eliminación de ese peligro de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a operar con un helicóptero, en este ejemplo un Mi-17, vamos a operar con este helicóptero en un trabajo de atención de emergencia, vamos a ir a un rescate, vamos a hacer un heligruaje. Y resulta que el helicóptero como fuente de peligro vamos a evaluarlo, vamos a aplicar el análisis de un trabajo seguro, vamos a aplicar el análisis del riesgo para gestionarlo luego. Y decimos, ¿será que es necesario ir con el helicóptero a hacer la operación? Y luego encontramos de que sí, es el helicóptero, luego del análisis que realizamos, el helicóptero es el medio más efectivo para ir a hacer el trabajo y se asigna el helicóptero. ¿Podemos eliminarlo? No, es el helicóptero el medio que vamos a utilizar y no podemos eliminarlo en esta situación que estoy ejemplificando. Luego, si no podemos eliminarlo, no podemos eliminar esa fuente de peligro como tal, directamente quitándola y utilizando otra fuente, otro equipo, entonces acudimos al siguiente nivel, que es la sustitución. Y la sustitución se refiere a que, ok, necesitamos trabajar con el helicóptero, necesitamos exponernos a esa fuente de peligro, pero ya que vamos a trabajar con el helicóptero, ¿será que podemos sustituirlo? ¿Será que puede otro helicóptero hacer el mismo trabajo? ¿O será que puede un helicóptero con otras características que me brinden una mejor o que me brinden una probabilidad menor a la ocurrencia de un accidente? Si es que eso es posible, si es que podemos cambiar este helicóptero porque tenemos un recurso aéreo grande y decimos, bueno, vamos a realizar esta misión en una zona muy confinada y el helicóptero Mi-17 es muy grande, vamos a ir con un H-145, que es más pequeño y que me brinda unas mejores características para el trabajo que vamos a hacer. Si eso es posible sustituirlo, si es posible sustituir el helicóptero por otro, pues los vamos a hacer. A eso se refiere la sustitución. Luego vamos a tener los controles de ingeniería. Eliminamos, no pudimos. Sustituimos, probablemente sí lo pudimos hacer, pero el helicóptero sigue siendo la fuente. ¿Y qué podemos hacer para ahora con esa fuente que tenemos, que la hicimos pasar por la eliminación y no pudimos, la sustitución la realizamos o no la realizamos, pero qué podemos hacer para disminuir los riesgos en la aeronave como tal? A eso se refiere los controles de ingeniería,
podemos cambiar algo, podemos agregar algo en el helicóptero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista aerodinámico, que pueda mejorar la seguridad del helicóptero durante la operación. Si eso es posible, se ejecuta y se disminuye ese riesgo. Luego pasamos al siguiente nivel, que es el medio. Vamos a ir a una zona confinada, como lo dije anteriormente. ¿Qué podemos hacer en esa zona confinada? Hay controles administrativos, hay señalización, hay advertencias. Sí, dentro del medio, en la parte operacional como tal de este ejemplo, pudiésemos aplicar el hecho de que, como es una zona confinada, hay personas allí con la víctima, pudiésemos tomar contacto con estas personas, operadores también de rescate, y solicitarles que amplíen lo más posible el área, porque vamos a ir con un helicóptero, que a las personas que van a estar expuestas tienen que alejarse del área donde vamos a aterrizar como tal, si es que vamos a aterrizar. Como vamos a hacer una maniobra de heligruaje, podemos señalar el área específica donde va el helicóptero a tomar contacto con la grúa de rescate como tal, con el cable. Ese es el conjunto de cosas que pudiésemos hacer en el medio. Es lo que hacemos directamente en el sitio donde vamos a trabajar, en el sitio donde está la fuente. Por último, luego de haber pasado por estos controles en las diferentes jerarquías, vamos a conseguir que vamos a trabajar con el helicóptero, vamos a hacer la maniobra, hicimos la sustitución o no, señalizamos, tomamos las medidas correctivas en el sitio del trabajo, en el medio. ¿Qué podemos hacer para disminuir los riesgos, para disminuir el impacto de estos factores de riesgo al receptor, que es el personal que está a bordo de la aeronave y las personas que vamos a rescatar? Y es que esto se refiere al equipo de protección personal, los equipos adecuados para ese helicóptero, los equipos adecuados para esa operación. A eso entonces se refiere la jerarquía de los controles. Un conjunto de pasos que se aplican en la fuente, en el medio y en el receptor, y que de acuerdo a los estudios de la gestión de riesgo, pues es más efectivo este conjunto de jerarquizaciones a medida que lo aplicamos desde la fuente al receptor. De este modo, acabamos este módulo sobre los riesgos asociados a los trabajos con helicóptero. Nos vemos en los siguientes módulos. Por su atención, muchas gracias.